Comisión Académica de Ciencias Económico-Administrativas, pero me da un gusto para mí presentarlo. El doctor José Obdulio Curbelo Hassan es presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública, algo así como la ANFECA de nosotros acá. Es representante para Colombia de la Asociación Iberoamericana de Contabilidad de Gestión. Actualmente es decano nacional de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia. Es contador público y especialista en revisor fiscal y en control de gestión para la Universidad Cooperativa de Colombia. Es investigador y consultor en temas de ética y sostenibilidad. Magíster en filosofía por la Universidad de Santo Tomás. Doctor en contabilidad por la Universidad de Valencia, España. Además hizo estudios de alta especialidad por la Universidad de Salerno en Italia y además es profesor de esta universidad de Universidad Cooperativa de Colombia. El doctor José Obdulio, estuvimos en contacto con él y en la plática tuvimos porque la Academia Nacional, por ejemplo, la Academia Nacional de ANFECA, hay algunas cosas que vamos a trabajar con él, y entre lo que platicamos con el doctor José Obdulio, le pedimos si nos daba una conferencia en este foro de la Academia, un foro que tiene que ver con la inteligencia artificial en la formación de los estudiantes de Contabilidad y Administración de la ANFECA, y él nos dijo que sí, y naturalmente a eso se debe, nada más que él no pudo venir de forma presencial, y entonces optamos por la vía de la comunicación electrónica. Y doctor José Obdulio, en verdad es un placer tenerlo con nosotros. Esperemos que algún día nos vamos físicamente acá por Villahermosa, Tabasco, México, y será un placer atenderlo. El doctor José Obdulio nos va a dictar una conferencia que tiene que ver con la sostenibilidad humana, la gestión y la ética corporativa en perspectiva. Señor, es usted este público de aquí del foro, el foro que intitulamos Inteligencia Artificial en la formación de los estudiantes de Contabilidad y Administración de la ANFECA. Para nosotros es el 19º foro presencial nacional y 14º foro internacional de la Academia ANFECA. Bienvenido aquí a Villahermosa, Tabasco, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en esta edición académica de la ASEA, y a México, vía remota. Adelante, señor. Muchísimas gracias a usted por ese saludo, por esos gestos fraternos, y para mí es un enorme placer conectarme hoy con todos ustedes y con todas ustedes. Un saludo muy especial también a todo el equipo de la Universidad de Tabasco, muy agradecido por toda la defensa que han tenido conmigo. Un saludo también muy especial a todo el equipo de ANFECA y felicitarlos a todos y a todas por estos importantes espacios. Sin lugar a dudas, construir academia es esto, es reunirnos para hablar, para conversar, pero sobre todo para pensar estas nuevas realidades que hoy tenemos en el ámbito no solamente de la academia, sino también en el mundo de los negocios, en la gestión de las organizaciones y en el desarrollo de una sociedad que cada vez más demanda nuevas realidades a partir también de las nuevas construcciones y herramientas, dentro de ellas la inteligencia artificial. Así que yo me voy a permitir compartirles brevemente la presentación de esta tarde, perdónenme un segundo, y pues le pediría el favor si de pronto me confirman si allí ya me están viendo la presentación y también si me están escuchando de buena forma. Le oímos bien, doctor, y estamos viendo su presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, pues como lo decía usted en la presentación, voy a abordar el concepto de sostenibilidad humana y cómo la misma está conectando cada vez más con una gestión corporativa que no es un concepto como tradicionalmente lo habíamos. Mentalmente,
que hoy hay una diversidad de culturas que están conduciendo a una nueva noción de flexibilidad en los entornos de gestión, pero sobre todo en el relacionamiento social. Esto es lo primero. Lo segundo también, que es importante que no lo perdamos de vista, es que han comenzado a plantear que la noción de sostenibilidad, como se venía abordando, ha sufrido un viraje estructural. Y junto a ese viraje, efectivamente se han generado unas nuevas transformaciones. Cuando a mí me preguntan, José, unas nuevas transformaciones, ¿como de qué tipo o en qué contexto? Permítanme plantearles entonces que esas transformaciones van a conducir entonces a una nueva manera de hacer los negocios, pero también entender los contextos educativos, los contextos formativos, entre otros. Y pues ya entrando en materia, qué mejor que iniciarlo con esta frase de Loren Kierkegaard. Ella plantea fundamentalmente que la vida no es un problema que tiene que ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada. Y yo quisiera invitar a todos y a todas a que nos conectemos con esa noción. La necesidad que hoy tiene la academia de volver a experimentar. La academia se volvió en un momento a que resolver problemas, pero se le olvidó lo básico, a que las personas experimentaran, contrastaran. Entonces todo el mundo tiene solución para todos los problemas. Y hay que repensarnos esos saberes fundantes y esas capacidades, como diría Loren Kierkegaard. Entonces, esto es como este primer elemento, y pues ya entrando en materia a partir de esta reflexión, vamos a ver si Lorenz nos inspira el camino. El primer concepto es por qué hoy día se habla que la gestión corporativa, además de tener un enfoque internacional, reconoce diversidades culturales y se ha arropado, como yo con esta chaqueta. Pues me tuve que poner la chaqueta, organizarme por aquí muy bien el cuello para verme de buena forma, así se ha vestido también la organización contemporánea, pero con un concepto de la diversidad cultural y la flexibilidad de los entornos. Y vamos a ver cómo se manifiesta esto y por qué se está manifestando esto. El primer elemento que quiero que los situemos es esta gráfica que ustedes están viendo en pantalla. Y tiene que ver que la sociedad contemporánea comienza a tener una transformación en la manera como se venía dando un descenso en la producción de las cosechas. Y esto estaba asociado fundamentalmente a una pérdida de diversidad, por un lado, pero por otro lado también por efectos del cambio climático. Y esos efectos del cambio climático que terminaron por afectar la productividad en la sociedad. Dentro de esa afectación de la productividad se comenzó a generar que los animales ya no podían pastar en territorios tradicionales, sino que tenían que irse a muchas otras zonas muy distintas, y esto encareció la manera de producir. Pero también se comenzaron a experimentar otros cambios que son muy sensibles y tenía que ver fundamentalmente con un descenso de la capacidad productiva y de innovación por los cambios climáticos en las personas. Adicionalmente, ha venido todo un cambio en materia de conflictos bélicos y entre otros dados que se han lanzado también, aparece uno de ellos, que es el surgimiento de enfermedades asociadas al cambio climático. Si vemos este primer telón, parecería que el mundo tuvo un primer cambio, y el primer cambio es el clima, como lo diría Hegel, el influjo del clima y de las especies. Es decir, los cambios del clima condujeron fundamentalmente a una forma distinta de vivir en la sociedad. Por lo tanto, también se cambió la lógica en la gestión de la organización. Este es el primer cambio que quisiera que lo tuvieran a la mano. El segundo cambio es un cambio que tengo un dato aquí en Colombia, pero yo quisiera invitar a todas las personas que si pueden irse a sus dispositivos móviles y pudiéramos conectarnos con cada uno de sus territorios, de sus países o de sus ciudades de origen. Y conectemos, que tiene que ver que todo este centro y esta transformación que hizo que se afectara la productividad, el relacionamiento social,
En contraposición también se venía dando un desarrollo tecnológico que hacía que las personas cada vez más se encerraran en sí mismas y se alejaran del contexto real en que estaban viviendo. Y parecería que el encerrarnos más y el depender más de la tecnología nos haría ser como unos conejos, tener más hijos. Pues el fenómeno fue al inverso. Lo que se produjo fue una caída total de la población global. Entonces, fijémonos, señoras y señores, cómo vamos conectando esta realidad hoy que vivimos como sociedad. Primero, un surgimiento de mayores enfermedades por el cambio climático, pérdida de nutrientes en la alimentación, disminución de las formas de producción, más encierro provocado por más tecnología y menos población para que pudiésemos tener una existencia. Cuando vemos estos puntos, pues también vemos que las empresas tuvieron que reconocer entonces esta nueva realidad y emerge entonces el concepto de empresas de beneficio e interés común o colectivo. ¿Qué les pediría el favor nos conectáramos en nuestros dispositivos móviles con esta realidad? La situación actual de las empresas de beneficio, de interés colectivo en cada uno de sus territorios o de sus países y ciudades de procedencia. ¿Por qué es importante tener esto? Porque frente a esa realidad emerge que las empresas cada vez más tenían que reconocer estos cambios que se daban en el entorno. Y esos cambios que se daban en el entorno, cómo la organización iba a responder frente a ellos y cómo iban a responder a ellos ya no de carácter posterior, sino de carácter predictivo. Y es aquí donde se comienza a decir que ya el único reconocimiento que había que hacer no era el reconocimiento económico, sino que había que reconocer la realidad social, ambiental, la realidad del talento humano. Recuerden lo que les mostraba hace unos minutos, del crecimiento de las enfermedades, del crecimiento también de los problemas de salud, pero también el deterioro de la capacidad productiva de los seres humanos. Y todos estos temas condujo entonces a que a nivel mundial se comenzara a promover lo que hoy día conocemos como las organizaciones o las empresas de beneficio e interés común o colectivo. En otras palabras, ya no solamente se requería un tejido empresarial que generara lucro, sino que generara otros beneficios para que pudiera responder a esas nuevas dinámicas contextuales. Y en este orden de ideas, esto se convierte entonces en este mapa que ustedes están viendo en la pantalla. Se plantea fundamentalmente aquí prácticamente estos grandes 5 ejes. Las organizaciones tienen que entender su negocio, deben tener la capacidad de conectar con el talento humano, deben tener la capacidad de poder gestionar la gobernanza, tener prácticas comunitarias y tener prácticas ambientales. Veamos a ver esta película cómo discurre entonces. Frente al modelo de negocio se comienza a ver que las organizaciones ya no solamente se ven desde la perspectiva de la actividad económica, sino del modelo de negocio que apropian y alrededor de este cómo van promoviendo acciones que le permitan enfrentar, primero, prácticas de comercio justo, pero también cómo vinculan a grupos minoritarios dentro de esta nueva realidad de los negocios emergentes. El segundo punto, referente al gobierno corporativo, cómo efectivamente cada vez más se tienen que vincular a las organizaciones su capacidad para qué, para poder generar nuevas respuestas y expectativas para que los grupos de interés puedan ejercer control social y ambiental. De igual forma, vincular prácticas laborales que más allá que decir cumplo la norma o las obligaciones legales, dieran cuenta cómo la empresa caracterizaba a su talento humano. ¿Y por qué caracterizaba su talento humano? Caracterizaba que el talento humano tuviera la capacidad primero de poder saber qué enfermedades tenía su talento humano. Por ejemplo, enfermedades nutricionales. Y perdónenme que lo coloque así, pero generalmente ese modelo de que contratas al trabajador y medía si era audición o visión, involucró también otros criterios, que tanto tenía la desnutrición, que tanto era afectado por las enfermedades del cambio climático, que tanto tenía adaptación al cambio, pero adaptación al cambio no era solo el cambio de la organización como una cultura, sino la organización en su forma de comprar, vender y de consumir.
Y esto condujo también a que las organizaciones tuvieran que conectar con todo lo que eran las prácticas comunitarias. ¿Y qué son esto de prácticas comunitarias? Entender los entornos. Si yo estoy en un entorno como el de Monterrey en México, pues podría entender fundamentalmente una interacción de la empresa con un entorno específico, con una dinámica. Pero si yo de allí me voy a Veracruz, pues voy a tener unas realidades muy distintas, con unas realidades muy diferentes. Y ni se diga si nos vamos a ir a Jalisco, donde efectivamente vamos a ver otras realidades con otras nuevas manifestaciones. Esto conduce fundamentalmente a que se genere entonces un nuevo entorno ambiental que está marcado por la huella hídrica gris, verde y azul. Y estos son tres conceptos, señoras y señores, que yo les pediría que lo tuvieran ustedes a la mano: la huella hídrica azul, verde y gris. ¿Por qué es importante estas tres nociones de huella? Porque estas huellas van a dar cuenta que la organización ya no solamente se preocupaba por disminuir la huella de carbono, sino como todo lo que era el ciclo de vida de la organización era capaz de transferirse a solucionar las problemáticas del entorno mismo, y cómo generaba un nuevo concepto que son las métricas de sostenibilidad. Aquí yo les pediría el favor, si de pronto podemos ver, y si esto lo pueden estar viendo a la mano, cómo estos temas condujeron entonces a que no se trataba solamente de un discurso, cómo la organización se adecuaba, sino cómo la organización valoraba, medía y representaba estos hechos, y cómo estos hechos servían de insumos para que la sociedad tuviera políticas mucho más estructurales, pero también cómo se podría repensar la noción de transparencia, la noción de costos, pero también pensarse que ya la base no era la utilidad. La base era el beneficio de interés colectivo, entendiendo esto como el valor económico generado y distribuido. En otras palabras, que tanto los grupos de interés participaban en las decisiones organizacionales y que tanto los grupos de interés efectivamente recibían esos beneficios de la organización misma. Y es aquí donde comienza entonces a incorporarse un nuevo concepto. Y este es un primer concepto que quiero pedirle a todos y a todas, si nos devolvemos a los dispositivos móviles y conectamos con este concepto de negocios cuánticos. Negocios cuánticos. Y quisiera que lo conectáramos, porque así como hay negocios cuánticos, está la contabilidad cuántica, las finanzas cuánticas, entre otros. Este concepto cuántico no se trata de Aquaman. No estamos hablando del Capitán Planeta, para que lo tengamos a la mano. Aquí cuando estamos hablando es que tanto la tecnología nos permite entender fenómenos sociales y ambientales y el carácter predictivo que le debe permitir el uso de esa tecnología a la organización para anticiparse a la ocurrencia de ciertos hechos. Y quisiera que lo tuviéramos a la mano porque quiero que veamos la perspectiva evolutiva para saber cómo llegamos a ello. El primer momento para poder llegar a esta noción fue cuando emerge fundamentalmente el concepto de la nacionalidad de los humanoides. Y yo le quiero pedir a todas las personas que están allí en el auditorio, por favor, si nos conectamos con esta primera pregunta inicial. La primera nacionalidad de Sofía. Nacionalidad de Sofía, la robot humanoide. Es bien interesante que nosotros lo conectemos porque este fue el punto de partida para entender todo este fenómeno cuántico que hoy va a permear a la organización contemporánea y el uso de las diferentes inteligencias artificiales alrededor de cómo vamos a entender y comprender las nuevas formas de vida planetaria y no planetaria. Esta fue la primera manifestación. La primera manifestación era el uso de la inteligencia artificial para poder conectar con habilidades comunicativas. Y aquí hay un ejemplo de ellos que les pido el favor también a ustedes allí, que están presencialmente. Por favor, busquemos esto, Buddy el humanoide. Yo les pediría, por favor, si lo pudiéramos conectar con esta manifestación, donde efectivamente se caracterizaba por tener habilidades sociales. ¿Qué es esto de habilidades sociales? Podía comunicarse entre humanos y máquinas. Y por esta razón emerge esta segunda generación. Luego está esta tercera generación que es AMECA, AMCA, donde ya efectivamente no solamente tenían ciudadanías,
donde no solamente tenían habilidades comunicativas, sino que eran capaces de razonar el actuar. Y vemos fundamentalmente que esta generación, como fue el caso de Ameca, se caracterizó fundamentalmente por tener una capacidad de cuestionar si era posible que pudieran generar autodeterminación. Y esta autodeterminación conecta en el contexto de la gestión de las organizaciones con la toma de decisiones. Es decir, eran capaces o no de tomar decisiones, cuando veíamos que esto estaba reservado solo a la persona humana. Cambiemos la página y por favor nos vamos a esta nueva búsqueda, Mica, la humanoide. Perdón que ustedes no pueden disfrutar allí presencialmente lo que yo estoy disfrutando, un café colombiano, aunque les voy a contar que probé un café en algún momento, un café veracruzano, y me quedó gustando también ese café cuando voy a México. Pero bueno, va. Esto vemos entonces que aquí ya estamos en una situación muy distinta. Estamos en un contexto de unas organizaciones gestionadas por humanoides con inteligencias artificiales y que pueden tomar decisiones sobre el talento humano y sobre la humanidad. Y esto nos lleva entonces a vernos en esta nueva perspectiva y a hablar que efectivamente toda la noción de la inteligencia artificial lo que terminó por caer o desembocar fundamentalmente fue una nueva manera de poder entender y comprender la realidad de la organización contemporánea, y con ello emerge entonces esta nueva noción, la noción multidimensional de la sostenibilidad. Pero ¿por qué emerge este concepto? Porque la nueva noción del carácter multidimensional plantea fundamentalmente que la organización contemporánea tiene diferentes convergencias y que enfrenta como principal desafío esa capacidad de mejorar la calidad de vida de las personas a partir de múltiples interacciones de forma muy especial entre humanos, humanoides, tecnología emergente. Y con ello aparece esta reconfiguración de la triple hélice. Entonces se comienza a plantear que si bien las propuestas de sostenibilidad deben conservar una articulación entre lo económico, lo social y lo ambiental, también deben ser vivibles, viables y habitables. Si una propuesta de sostenibilidad no es viable, pues no va a poder garantizar criterios de vivencialidad. Y si no es vivencialidad, no es habitable. Entonces aquí se comienza a plantear que las propuestas de sostenibilidad deben considerar a la persona humana bajo tres grandes pilares: vivible, viable y habitable. Y con estos tres criterios entonces se comienza a plantear que hay que incorporar la comprensión de los entornos complejos que permiten y requieren una nueva forma de valorar, medir y representar estas nuevas interacciones del entorno de lo sostenible en la sociedad contemporánea. Y es aquí donde comienza a aparecer el elemento cuántico. Y con el elemento cuántico, cómo comienza a darse fundamentalmente una transformación corporativa y de las actividades económicas. Transformaciones como cuáles, como esta es la primera. Le pediría el favor a todas las personas que están siguiendo esta transmisión si nos devolvemos a los dispositivos móviles y vamos a identificar el aporte del PIB de la economía plateada. Aporte del PIB a la economía plateada. ¿Y por qué quiero que conectemos con este primer elemento? Porque efectivamente lo que comenzamos a ver es que cada vez más quienes habían tenido el poder adquisitivo eran los adultos y las adultas mayores. Y eran ellos los que tenían una nueva capacidad de poder desarrollar la actividad productiva. Este fue el primer cambio. El segundo cambio fue el surgimiento de todo lo que tenía que ver fundamentalmente con las formas de producir. Todas esas conexiones sociales de la organización que eran capaces de materializarse o de articularse a partir de nuevas formas de activar la actividad económica en lugares rurales o de poco acceso al crédito. Y aparecen también conceptos como este que están viendo ustedes en la pantalla, que tiene que ver con los bonos naranja. ¿Qué es esto de los bonos naranja? Que tanto las organizaciones tenían la capacidad de poder generar un elemento productivo totalmente diferente y que ese elemento de innovación y competitividad pudiera ser valorado y representado en las organizaciones
para hacer de ellas unas instituciones más competitivas. Pero también se requiere entonces en este nuevo entorno de inteligencias artificiales para poder entender dónde se ubica la mano de obra trabajadora, dónde se ubican los trabajadores, pero sobre todo dónde se ubican los nómadas digitales. Y también quiero invitar a todas las personas allí en el auditorio, si de pronto así de forma muy rápida, nos vamos a los dispositivos móviles y consultamos el comportamiento de los nómadas digitales en sus países o en sus territorios. Consultemos, por favor, este dato y de seguro que les despertará mayor sorpresa. Encontramos que ese dato que veíamos de la digitalización, donde las personas cada vez tenían más capacidad tecnológica en su entorno, lo que hizo fue generar un aislamiento social que va a permitir entonces que las nuevas clases de trabajadores y trabajadoras estén más interconectadas y que se muevan a diferentes territorios y que desaparezca el concepto del empleo como tradicionalmente lo conocíamos. Y con ello emerge también entonces la nueva realidad de donde todo el mundo se aísla de la interacción social y comenzamos a mirar que hay una nueva realidad social que es la interconexión, es decir, la dimensión social vista como la interconexión de la organización y lo vemos en las cifras como las que están viendo aquí, que son cifras, un ejemplo que es el caso de México para el último reporte. Y con ello, entonces comienzan a darse cuenta que si las personas ya están interconectadas, que la inteligencia artificial permite predecir la ocurrencia de eventos sociales y ambientales, eso quiere decir que los activos de la organización ya no son requeridos para que sean propios. Y aquí viene un concepto que le pediría a todas las personas que están allí en el auditorio, identificarlos, el tokenomic. El tokenomic entonces se mete como esa forma de generar los contratos de los activos. Entonces ya los activos no tienen una única propiedad, sino múltiples propiedades y múltiples actores que los pueden controlar para poder responder esa realidad. ¿Cuál realidad? De múltiples personas interconectadas en diferentes espacios que no son más que nómadas digitales que requieren de una serie de activos para desarrollar sus actividades, pero que esos activos ya no dependen de una sola organización, sino que están conectadas con múltiples realidades. Y teniendo en cuenta este horizonte de sentidos, me aproximaré entonces a unas conclusiones para conservar el tiempo designado y conservar también esta disposición de la organización del evento. Esto nos conduce entonces a que se genera una nueva noción y es que las organizaciones deben entonces divulgar ya su información, no solamente de la riqueza generada, así que la riqueza generada ya es cuestión del pasado. Una organización que esté preocupada por la utilidad casi que es un tema del pasado y lo estamos viendo hoy en las crisis de las autoridades impositivas. A medida que las organizaciones están más preocupadas por generar el valor económico generado y el valor económico distribuido, la autoridad de impuestos tiene menos capacidad de recaudación. ¿Por qué? Porque hay menos utilidad, lo que se genera es un mejor beneficio a los diferentes grupos de interés y esto conectaría entonces con el concepto de doble materialidad. El segundo concepto que también quisiera colocarlos a ustedes y colocarlas a ustedes tiene que ver fundamentalmente con la manera como se van a tomar decisiones. Y yo aquí quisiera detenerme unos minutos para poder conectar con esta realidad. Y es que cada vez más se espera que las organizaciones tengan una mejor capacidad para tomar decisiones estratégicas. Esas decisiones estratégicas conecten con criterios de calidad y consistencias, pero también que tengan unas nuevas métricas que permitan identificar la capacidad de agilidad que tiene la organización hoy en día. El siguiente aspecto tiene que ver que tanto la organización adopta criterios de inteligencia artificial para poder generar customización. Y de pronto quienes quisiéramos allí buscarlo en los buscadores, valga la redundancia, el concepto de customizar, que tanto la customización debe conectar también a las nuevas consideraciones de ética y buen gobierno. Es decir, ya no solamente entender la ética como una generalidad del mundo de los valores, sino también de los acuerdos lingüísticos a que llegan las comunidades.
¿Hasta dónde tanta tecnología es suficiente? ¿Hasta dónde tanta riqueza llega y hasta dónde es el cielo de los aspectos que toleran fundamentalmente una afectación de las colectividades? Estos resultan ser unos problemas asociados a la gobernanza, pero con esa gobernanza vienen otras figuras, por ejemplo, la gobernanza del dato, que aprovecharía y les pediría el favor, que hay una figura que se usaba mucho, hace un tiempo mucho, que era el auditor interno, que es muy fuertemente reemplazado por el oficial del dato, y se generan también otros nuevos conceptos como la gobernanza del dato. Pero hay un concepto que yo quiero pedirles el favor a ustedes, que ha traído la inteligencia artificial, y es un concepto clarísimo, y es la curaduría humana. Por favor, yo le pediría si todos podemos hacerlo en 2 minutitos, porfa, irnos a los dispositivos móviles y conectar con la noción de curaduría humana. ¿Qué busca la curaduría humana? Busca primero asegurar la privacidad y la seguridad, pero también busca una integración de la IA para poder tener prácticas más socialmente ambientales, más socialmente responsables y más culturalmente transparentes. Así que aquí viene un tema vital en la gestión de la organización contemporánea, en los aspectos también asociados a las prácticas de auditoría y tiene que ver con la curaduría humana. Y finalmente viene todo un tema de la formación humana. Aquí hay un viraje totalmente, una formación humana que está más orientada a desarrollar una comprensión de riesgos, una formación humana que va más orientada fundamentalmente a la capacidad de análisis constante de investigación. Y yo quiero colocar a todas las personas en perspectivas. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos viendo es la data como un activo. Y yo quiero pedirles el favor a todos y a todas si nos conectamos en nuestros buscadores con la data como un activo. ¿Por qué la inteligencia artificial está llevando a considerar la data como un activo? Porque cada vez más la organización debe desarrollar más investigación y más de desarrollo para poder comprender los fenómenos que enfrenta, pero también para generar soluciones y poder desarrollar nuevas alternativas de su comprensión. En este orden de idea, pues yo quisiera dejarles con esta reflexión y pues también con este avatar más similar a mí. El primero de ellos es que hay un filósofo que se llamó William James, que dijo, el que piensa o el que siembra un pensamiento cosecha una acción. Quizás la sociedad actual olvidó a William James, pero no ha olvidado a Karol G. Karol G, la cantante, que dice, si no te gusta lo que cosechas, analiza y cámbialo. En otras palabras, señoras y señores, tenemos una capacidad con la IA de decidir si queremos ser William James o si queremos ser Karol G, quien repitió en la música lo que filosóficamente había dicho Karol G. La analogía y la enseñanza es la inteligencia artificial es una especie de Karol G que toma los conceptos de William James y les compete a los seres humanos seguir siendo más William James para poder generar ese aspecto de vital importancia que lo tocábamos hace unos minutos. Garantizar la data como un activo de la organización, pero sobre todo asegurar que generemos un activo como un principal activo de la organización, la data, para poder generar mayor innovación, mayor transformación y sobre todo mayor adecuación a los entornos que hoy nos depara la inteligencia artificial que, como lo hemos visto, conecta ya con la toma de decisiones, conecta ya con la autodeterminación y también tiene una trazabilidad con las habilidades sociales. Esta es la ocasión para reiterar los agradecimientos a la universidad por la gentil invitación, a todo el equipo de ANFECA. Es un enorme placer para mí haberlos acompañado en este ejercicio y espero que estas reflexiones hayan sido tan positivas como también contributivas a sus expectativas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor Obdulio. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre la conferencia del doctor Obdulio? ¿Algo que le haya llamado la atención? Yo sí tengo dos. Una, hay dos cosas que me llamaron la atención, doctor. Usted decía menos recaudación fiscal porque el trabajo
que hacía el ser humano, hoy con la parte de los robots, la parte humanoide, lo están haciendo y ellos no pagan impuestos. Es una situación que está padeciendo el mundo en este momento. ¿Podría ampliar un poco el comentario que usted decía hace un rato? Esto que usted está diciendo es muy importante que lo tengamos a la mano. Parecería que los conceptos de desarrollo de la inteligencia artificial lo estamos viendo desde una perspectiva tecnológica, cómo logramos eficacia y eficiencias en los procesos, pero no lo estamos mirando en la afectación que se están generando en la vida, en la sociedad. Mire estos elementos y esta pregunta que usted coloca es una pregunta tan estratégica como decisiva. Uno dice, claro, las empresas cada vez más son de beneficio colectivo, más que generar riqueza, lo que generan son aporte a los diferentes grupos de interés. Es decir, ya mi prioridad no es la utilidad, y si ya yo no genero utilidad, pues ya no pago renta. Precisamente, es que se hace la circularidad. Este es un grave problema y me gusta que usted haya colocado ese pare allí en el alto en el camino. Fíjese cómo todos estos discursos de sostenibilidad entrañan también una crisis de la política social. Parecería que entonces la empresa se encargará de gestionar actividades que antes estaban reservadas al Estado y en virtud de ellos no le paga impuestos. Ese es el primer escenario. Y cómo la IA ha ido dinamizando cada vez más el conocer cuáles son las necesidades de los diferentes grupos de interés para irlos solucionando. Y con esto las empresas quedan casi que una exoneración fiscal. Pero el segundo punto también tiene que ver fundamentalmente con que cada vez los humanos tienen mayor carga de imposición porque hay una exención que no le están pagando los nuevos trabajadores y trabajadoras o los trabajos que entraron a suplir las inteligencias artificiales. Como ellas no son objetos de cargas impositivas, pues lo que estamos viendo es que los pocos trabajos que están quedando son trabajos que están asumiendo la carga fiscal y tributaria para que ellos puedan seguir produciendo la inteligencia artificial. Fíjense qué paradoja, parecería que estuviéramos en el reino del sarcasmo, pero esto es una realidad que hay que pensarla. Cómo la IA no es solamente verlo, cómo optimizo cosas, cómo elimina funciones que estaban concebidas dentro de la arquitectura social y cómo esa eliminación terminó también por crear entonces una nueva base. Ahora ya el impuesto no se centrará sobre la riqueza, sino que se centrará sobre el ingreso. El que obtiene el ingreso obtiene la mayor carga fiscal. Esto también es otro desafío enorme, que sería el tercer desafío, que también estamos viendo con el surgimiento, con la forma como ha ido emergiendo todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Se dice que algunos gobiernos están legislando porque también el robot, aunque no es humano, también produce. Le quitó el trabajo al ser humano y también produce para que paguen impuestos. Doctor, yo tengo otro comentario. Así es. Otra cosa que me llamó la atención en su conferencia es, dice, formación de talento humano. De lo que hemos hablado aquí, yo presenté hace un rato una conferencia, también estamos con la preocupación de la formación de nuestros alumnos, de los jóvenes que estudian control de administración y algunas carreras afines. Esto yo lo veo así como que tiene que ver esto con los cambios vertiginosos que se están dando. Es decir, después de la pandemia y antes de la pandemia y después de la pandemia. No nos convertimos en una sociedad digitalizada y hoy por hoy nos agarró la señora IA, esta señora que hay que alimentarla para que siga dándonos información que nosotros manejamos. Y yo creo que, como usted decía, urge formar a estos jóvenes y antes de ellos nosotros, ¿no? Porque somos los que estamos formando a estos jóvenes que a veces tienen mucho más información que nosotros, algunos profesores, sobre la parte de la digital y sobre la parte de la inteligencia artificial. Ese es un comentario, no sé si usted quiere ampliarlo un poco. Con el mayor de los gustos, mire, yo creo que para poder entender lo que ha hecho la IA, tenemos que evocarnos a una canción de una cantante mexicana, por cierto, que es María José. Y María José nos enseñó que prefería ser el amante, prefiero ser su amante, nos enseñó María José. Este punto invitaría al auditorio que está allí a que conectáramos con esa canción, porque es lo que ha entendido perfectamente la IA. Es mejor ser el amante que la esposa o que el esposo. Y esto lo entendió perfectamente y a ese papel ha jugado. Claro, la esposa o el esposo tienes que mantener los servicios, el apartamento, el coche, etcétera, pero la amante solo recibe los beneficios, no tiene que contribuir a los gastos.
Esto es bien interesante, como dice la canción, pues es como el dulce con los niños. Esto nos enseñó muy bien María José y parecería que esta canción de María José cobra mucha relevancia y vigencia para poder entender esta realidad que estamos viviendo hoy con la IA. Y yo quisiera conectarlo porque esta reflexión que usted trae nos lleva también a una reconfiguración del mercado del trabajo. Yo quisiera invitar a todas las personas que están allí conectadas, que están presentes, allí en México, quisiera invitarlos e invitarlas a que conectáramos con las funciones de un asistente virtual. Funciones de un asistente virtual. Quisiera que conectáramos con este concepto por los perfiles que estamos teniendo aquí. Si ustedes van a encontrar allí, las funciones de un asistente virtual era lo que en mi época, hace 1.500 millones de años, cuando yo era joven, existía una figura que se llamaba auxiliar contable. Fíjese cómo este mundo de la inteligencia artificial lo que está haciendo emerger es nuevos campos de trabajo. Es más, yo le podría pedir el favor a quienes están allí en el auditorio, además de identificar cuáles son las funciones de un asistente virtual, consulten cuánto se le paga por una hora a un asistente virtual. ¿Y por qué quiero que le hagan la consulta? Para que ustedes vean cómo la IA lo que está planteando es una diferenciación. Existen trabajos del plano presencial, existen trabajos del plano remoto y existen trabajos en el plano del metaverso. Es decir, hay tres mundos que nos enseñó la IA que existe: el presencial, el digital o remoto y el del metaverso. Entonces el cambio es un cambio significativo, un cambio transformador, pero sobre todo un cambio que está llevando a nuevas formas de entender lo que hacemos, dónde lo hacemos y cómo lo hacemos. Y yo le quiero colocar un datito curioso para colocarle la cereza siguiendo como ese disco de María José. Soy un dulce que siempre sabe bien. Quiero invitarlos a estos nuevos cargos. No busquemos el cargo de auditor financiero, busquemos más el cargo de inspector de la huella digital. Y se sabrán sorprender cómo la IA no solamente está siendo una herramienta en los negocios, sino como está permitiendo también que emerjan nuevos campos laborales o campos para el mundo del trabajo, donde la gente cada vez tiene que formarse en actividades muy pequeñitas que se transforman muy rápido y que responden a cambios muy puntuales. Entonces esto sería, doctor, este punto de reflexión a este contexto que usted nos traza. Muy bien. Jóvenes, ¿algún comentario o pregunta para el doctor José Obdulio? Allá tenemos una, doctor. Como digo, doctor IQ, en aquella esquina. Era un programa de radio que teníamos aquí en México. Decía, aquí a mi izquierda, doctor. Y contestaban una pregunta. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, doctor José. Muy buenas tardes. Su conferencia. Fíjese que yo estaba escuchando que usted hablaba sobre la nueva creación de plazas de trabajo de acuerdo a la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo le quisiera preguntar, ¿cómo ve usted el inminente desplazamiento de los empleos en la contaduría pública, por ejemplo? Usted habla de que se van a abrir nuevas plazas, sin embargo, esas nuevas plazas que se van abriendo van a ser mínimas a comparación de cómo estaba la estructura de las plazas de trabajo de esta disciplina, por así llamarlo. Entonces, ¿cómo ve usted ese suceso que, bueno, yo creo que se pudiera llegar a plantear? Bueno, inicialmente agradecerle este punto de inflexión que usted traza y que es tan pertinente como necesario. ¿Por qué? Porque fíjense que efectivamente ya no podemos pensar que los trabajos están en el mercado presencial. Eso es, yo creo que esa es la primera forma de entender y de comprender esta pregunta suya. Lo primero que tenemos que decirle a las personas es: existen trabajos para el mercado presencial, existen trabajos para el mercado remoto y existen trabajos para el mercado del metaverso. Y yo les pudiese pedir el favor a ustedes que si pudieran ir a sus buscadores y buscar la Cámara de Comercio del Metaverso,
o la Asociación de Negocios del Metaverso. Porque eso que usted está planteando es bien interesante, porque es que lo que se está surgiendo son nuevas formas de hacer las cosas. O sea, ya no, antiguamente requeríamos quien hacía la teneduría de libros. Hoy la teneduría de libros la hace ¿quién? El software. ¿Y qué hacemos? Nosotros ya ni siquiera hacemos análisis, porque el análisis ya lo hacen los mismos software. Lo que hacemos fundamentalmente son elementos predictivos a partir de la data. Entonces, fíjense, ahora hay que ver cómo ese elemento se da en esos tres mundos que son diferenciadores. Entonces, esa pregunta suya es bien interesante porque estamos viendo que ya no solamente nos ubicamos en trabajo para el plano material y el plano físico, sino para negocios digitales y negocios del metaverso. Uno. Dos, que los planos del metaverso y los planos de los negocios digitales requieren modelos. Por ejemplo, el nivel de deterioro de un lead, que es el nivel de consumo. El lead es un activo de la organización. ¿Quién lo tasa? ¿Quién lo valora? Un contador. Y lo va a contar. En mi época, un lead no existía. En mi época, hace 1.500 millones de años. Eso no existía. Eso existe ahora. Hay que ver el tasador de lead. ¿Cómo se da ese tema de tasación? Fíjese, eso se ve en qué tipo de negocios, en los negocios del ámbito digital. Desafortunadamente el tiempo no me alcanzó para hacerles un taller, cómo crear la marca, cómo tasarlo, cómo moverlo, pero me comprometo que más adelante, en algún momento en otro espacio, de seguro que hacemos un taller de estos temas para que veamos estos temas de tasación. Pero también usted coloca un tema desafiante. Venga, ¿quién va a ser el evaluador o el perito de un tokenómico? ¿Dónde están esos contadores, señoras y señores? Cuando ese es un mercado en auge y un mercado necesario. ¿Por qué? Porque todos los activos están tokenizados. Bueno, ese es otro mercado de trabajo. Y usted dirá, José, es decir, desaparece el perito. No, el perito sigue estando allí, el del mundo material. Usted quiere seguir en el mundo material, felicitaciones. Pero hay otras personas que están en el mercado digital y en el mercado del metaverso. ¿Cuál es el problema? Que seguimos pensando que las cosas que pasan en el mercado presencial o en el mundo físico son la misma forma como el digital y el del metaverso. Y no, eso es una mentira. Cada uno funciona con una lógica de mercado distinta. Entonces tenemos que educar a la gente para que se vaya al mercado del metaverso. Por ejemplo, ¿quién es el contador o la contadora de una webcam o de un webcam? ¿Para cuánto dura? ¿Cuál es el ciclo de vida del contenido digital de una webcam? Ah, pues es que ellos no van a una oficina ni van al despacho del contador, porque no, esto funciona como una lógica de mercado distinto. No puede decirme que el contenido dura 5 años, no, dura en la sucesión o pérdida de visibilidad en el espacio. ¿Y eso qué es? Platica. ¿Y cómo se llama esa contabilidad? Deterioro. Y el ciclo de la pérdida del lead, ahora sí, o el AI, ¿cómo se reconoce? Pues como un obsolescente. Entonces fíjate cómo cambia el mundo. Y esto es lo que tenemos que ir educando. O sea, ve que no entendemos esos mundos como el mundo nuestro. Hay que ver el mundo presencial, el mundo digital y el mundo del metaverso. Y como en cada uno de ellos los modelos de valoración, medición, representación y de gestión son totalmente diferentes. Y como en cada uno de ellos existen trabajos que son diferentes a pesar de que su esencia sea la misma del mundo material. Pero tienen denominaciones distintas y contrataciones diferentes también. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta antes de que se retire el doctor Obdulio? ¿Alguien más? No, dice que llegó la hora de la comida por acá, por Villahermosa, Tabasco, México. Claro. No, y además la comida de allí es muy deliciosa. Me Doctor, perdí tenemos una constancia. Gerardo, por favor, si eres tan amable. Ahí está, por su participación, y me voy a dar la tarea de leerla, doctor. Dice así: la ANFECA y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y esta División Académica de Ciencias Económico-Administrativas y la Coordinación Nacional de la Academia ANFECA extiende la presente constancia al doctor José Obdulio Curbelo Hassan por su participación como ponente en la conferencia Sostenibilidad Humana,
la gestión y la ética corporativa en perspectiva. En el marco del 19º Foro Nacional y 14º Internacional de la Academia ENFECA, realizar los días 9 y 10 de octubre del año en curso en las instalaciones del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Gracias, doctor. Ahí se la vamos a enviar vía plataforma también esta constancia. Y en verdad, gracias por su participación. Infinitamente agradecido porque dispuso usted de su tiempo allá en Colombia y naturalmente que eso hace que, pues que nosotros agradezcamos desde esta parte a usted. Allá nos están tomando la foto a usted, doctor. Gracias, doctor José Obdulio, por participar aquí con nosotros. Gracias a usted. Gracias a ustedes y los mejores éxitos en este importante evento de carácter académico y un abrazo enorme desde aquí, desde Pasto, donde me encuentro hoy en el sur de Colombia, con cariño muy especial para todas y para todos y espero verles pronto. Gracias, doctor. Aplauso. Mira, usted afecta aquí en el público. Nos vemos el lunes, ¿le parece? Claro que sí, el lunes nos vemos. Estoy muy atento a nuestra reunión. Nos conectamos el lunes. Un abrazo desde acá. Perfecto. Hasta pronto, un placer.